tal, Cecia, si le damos la bienvenida a Juan Carlos y a Carla, que se encuentran del otro lado de la línea? ¿Qué tal, Juan Carlos y Carla? Hola. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlo y verlo. Creo que coincidimos con Juan Carlos, ¿no? Y fue y se puso una camisa igual a la mía. Sí, como se dice en inglés, great minds think alike. Mentes brillantes piensan lo mismo. Igual. Oh. Qué buenísimo, qué buenísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, muchas gracias. Aquí emocionados y escuchando el devocional y todo eso. Excelente, me parece muy, pero muy adecuado para todo tiempo, ¿no? Creo que ese es uno de los temas más grandes que nosotros como cristianos siempre debemos considerar en nuestras vidas. Así es. Aquí está mi señora esposa. Sí, yo estoy muy bien también. Es una alegría compartir con ustedes esta noche. Qué bueno, para nosotros también es un privilegio. Bienvenidos. Nuestro segundo programa, son nuestros primeros entrevistados. Estamos muy contentos de contar con su compañía. Excelente. Pues, un placer, un privilegio realmente, y esperamos ser de bendición con lo que el Señor nos ha dado. Así es, bueno, y como las personas saben que nos están acompañando en las redes sociales, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la importancia del culto familiar, ¿no? Entonces, la importancia del culto familiar, así que póngase cómodo si usted nos está viendo a través de las redes sociales, de la página Radio Educativa, o si no, la página que estamos compartiendo también en El Peregrino. Vamos a comenzar de ya porque, como decíamos, el tiempo nos aprieta y hay compromisos que cumplir. Así que la primera pregunta que nosotros queremos lanzarle es: ¿cuál es la importancia de tener un devocional familiar o un culto familiar? ¿Cuál sería esa importancia según lo que ustedes conocen? Bueno, número uno, creo que es de vital importancia. La importancia mayor es que estamos, voy a decir así, jugando, pero no estamos jugando, estamos trabajando con vidas, no estamos trabajando con computadora, no estamos trabajando con ningún tipo de objeto, estamos trabajando con vidas. Entonces, creo que, y esto es lo que yo pienso, ¿no? Solo tenemos un solo disparo para lanzar a nuestros hijos al conocimiento de la gracia, al conocimiento del Señor, y personalmente me aterra el que luego, cuando ellos crezcan pensando que yo lo hice bien, los voy a ver alejarse del Señor y van a tener sus razones mundanas o de este mundo para alejarse, y lo van a justificar. Entonces me aterra eso, y por eso es que con mucho temor y temblor me aproximo yo a esta idea de que es un mandato de Dios, de que es algo que debo hacer, que Él me ha encomendado, que Él nos ha mandado, ¿no? Sí, yo también iba a decir, es un mandato del Señor y debemos caminar en obediencia, pero también los mandatos de Dios tienen un propósito. Entonces, la obediencia que tenemos, vamos a ver el fruto de eso a la larga, y por eso es importante tener un devocional o un tiempo familiar. La palabra del Señor dice que instruyamos a los hijos en la instrucción del Señor, que los traigamos en la instrucción del Señor. Esa no es una sugerencia, no es algo que si nos sentimos bien o nos sentimos opcional. No es algo, no tiene nada que ver con nuestras emociones, tiene todo que ver con nuestra obediencia y la voluntad del Señor para nuestras vidas. Si un papá, una mamá quiere ver días de alegría en su vida, cuando ya sus hijos se estén graduando, cuando ya estén fuera de la universidad incluso, entonces van a tener que invertir tiempo, esfuerzo. Yo me acuerdo llegar a la casa después de todo el día de trabajo y hacer el devocional, y ni bien hacía el devocional, buenas noches, nos vemos a dormir, ¿no? Porque estaba tan cansado. U otras veces el Señor me sobrellenaba de gozo por lo que estábamos leyendo, y para mí era más el beneficio que para mis hijos. Mis hijos como que no sabían por qué yo estaba llorando o emocionado o lo que sea, pero era porque el Señor lo bendice a uno, porque es simplemente una obediencia, porque amamos al Señor, ¿no? Y amamos a nuestros hijos.
Exactamente, ¿no? Y realmente, como tú lo dices, es de vital importancia, porque si tú no instruyes a tu hijo en el camino del Señor, el mundo lo instruirá en su propio camino, ¿no? Entonces, yo creo que hay ahí una lucha, como escuché una vez en una entrevista donde un hombre le decía a un pastor, quizás tu generación no la tenemos o la perdimos, pero la que viene después de ti está en nuestras manos. Entonces, yo creo que si no instruimos a nuestros hijos, como tú dices, el mundo lo va a instruir. Entonces, con esto que tú dices que es de vital importancia, obviamente que hay entonces beneficios que podemos nosotros tener de esto, ¿no? Del culto familiar o el devocional familiar. ¿Cuáles serían algunos beneficios que puede traer para la familia? Bueno, pues yo creo que es excelente porque tenemos tiempo de compartir. El libro de Proverbios dice, recuerda los consejos de tu mamá y sigue las instrucciones de tu papá. Dice papá y mamá. Sí, papá y mamá, varias veces, ¿no? Si uno lee los proverbios, ¿no? Entonces, ¿en qué momento van a tener esas instrucciones si no lo estamos compartiendo? Entonces, tenemos que ir repartiendo eso para que ellos tengan lo primero, yo creo que también una de las cosas pero el beneficio es que estamos glorificando a Dios. Dice uno de las confesiones de fe de la de Westminster, el catecismo pequeñito, dice, ¿cuál es el final último de la vida de un hombre? ¿Cuál es el objetivo final más grande de la vida de un hombre? Y la respuesta es sencilla, dice, glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Glorificamos a Dios cuando le exaltamos a través de su palabra. No hay para nosotros, otra forma de exaltar a Dios que mirarlo, admirarlo y adorarlo en su palabra. Y luego, mientras estamos leyendo las Escrituras y explicando las Escrituras y aplicando las Escrituras, confiamos que el Espíritu Santo está trabajando en la vida de nuestros hijos, que saben que yo he descubierto que una vez se les dice y ellos lo recuerdan así, se les dice 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 veces, entonces lo recuerdan. La repetición es la madre de todas las enseñanzas y una de las entonces beneficios es que ellos lo van a recordar porque estamos constantemente haciéndolo. Personalmente yo pienso, ¿no? Mi esposa, el papá de mi esposa tenía devocional cada viernes, no sé cuándo, una vez a la semana. Y eso no está mal, pero nosotros hemos decidido tenerlo todos los días y cada vez que podemos durante el día hablar de alguna cosa que se aplique de la palabra. Por ejemplo, hemos aprendido que suena, digamos, la ambulancia, ¿no? ¿Cómo se llama? La sirena de una ambulancia y sí. La palabra del Señor dice que nosotros debemos orar. Entonces podemos orar. A ver, oremos, ¿no? Vamos a orar, Señor, por favor. Y a nuestros hijos les hemos enseñado a orar por esa. Un día estábamos jugando fútbol con mi niño y yo era el entrenador. Chiquitito era él, de 4 o 5 años más o menos, y se desapareció. Y yo dije, ¿dónde se fue mi hijo? Ya vamos a empezar, ¿no? Y sale corriendo detrás de un árbol. Yo le dije, ¿qué estabas haciendo? Y yo pensé, ¿no? Que como muchachito, él se había ido detrás de un árbol para hacer sus necesidades, ¿no? Y yo le digo, ¿y dónde estaba? Y él dice, detrás del árbol. ¿Qué estabas haciendo? Y él dice, estaba orando. ¿Orando para qué? Orando para que el Señor me ayude a jugar bien hoy día. Bueno, aunque al Señor no le importa de fútbol o de béisbol o de cualquier deporte, al Señor le importa nuestra fe, que en todo momento nosotros le confiemos. Entonces, y eso solamente se consigue, el beneficio es que al hacer devocionales diarios, nuestros hijos se cimentan en la fe y su confianza ya no está en nosotros como padres o en los amigos o en las circunstancias, en el dinero, en las oportunidades, no, está en Dios, así como Jonás dijo, en las buenas, en las malas, ¿no? Tú me trajiste aquí, pero también él dijo, Señor, tú me has salvado. Y bueno, en los salmos, ¿no? Al final y al cabo, todos los salmos siempre le dan a Dios, le atribuyen a Dios el bien a través del mal del hombre, ¿no? Y eso es lo que a mí me emociona porque el más grande beneficio es que trabaja en el corazón de los hijos porque la palabra de Dios es
La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y Salmo 1 también dice, nos presenta la figura de un árbol. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará, no así lo malo que son como el tamo que arrebata el viento, etcétera, etcétera. Esta es la persona que medita de día y de noche en la palabra del Señor. Exactamente. Y meditar de día y de noche es, ¿sabe qué? Los padres son los, como dice en Deuteronomio capítulo 6, si ustedes lo pueden leer ahí en Deuteronomio capítulo 6, rapidito, dice, y estas palabras que yo te mando, dice, tienen que estar primero en tu corazón. Entonces, así es, en tu corazón. Sí, nosotros como padres primero tenemos que, ¿no? Es como, nosotros primero tenemos que, como el que cocina una buena comidita, ¿no? No sé quién cocina mejor de ustedes dos. Obvio. Claro. En mi casa ella cocina y yo también, así que, pero ella cocina más, ¿no? Pero usted sabe, ¿no? Usted está cocinando y está siguiendo tal vez instrucciones o está siguiendo simplemente la intuición, y uno lo da y lo prueba, está rico, está rico, está rico. Y cuando uno comparte porque está delicioso, uno comparte porque yo he puesto un esfuerzo increíble o lo avalo, ¿no? Es lindo. Y aquí en Deuteronomio 6 dice, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y los atarás como señal en tu mano y serán como insignias entre tus ojos y las escribirás en las postes de tu casa y de tus puertas. O sea, la instrucción del Señor está en todo momento. ¿No? Y la palabra del Señor es preeminente. ¿Saben qué? Las casas, estaba hablando con mi esposa antes de venir a este lado, que aquí en los Estados Unidos, 65% y más todavía de los jovencitos que se gradúan de la escuela de secundaria y se van a la universidad, se apartan de la fe. 65% y más. ¿Por qué? Sí, qué número tan alto, ¿no? Qué número tan alto realmente. Y me da mucha pena. Y esos son figuras conservadoras, ¿no? ¿Por qué? Porque no están cimentados en la palabra del Señor. Es decir, nosotros como padres debemos, uno, conocer las Escrituras. Dos, primeramente, claro. Nosotros sí, debemos también saber aplicar las Escrituras. Lo otro también que es tan importante es conocer en qué momento, en qué tipo de filosofía estamos viviendo en el mundo. Por ejemplo, hay lo que llamamos hoy posmodernismo, ¿no? El posmodernismo trae tres patas, una que es el pragmatismo. El pragmatismo simplemente dice, si funciona, entonces créelo. Si adelante, ¿no? Y eso es lo que también ha entrado mucho a la iglesia. Si da resultado, metámosle. Exacto. Sin ¿no? Que sea algo bíblico. Por ejemplo, el que una pareja se junte para vivir junto en lugar de casarse primero, demuestra el pragmatismo del posmodernismo, que tenemos que primeramente manejar el carro antes de comprarlo. Para mí eso es un engaño, porque una relación que empieza carnalmente tiene tres veces más posibilidades de que termine en divorcio. Así es. Lo otro también es el subjetivismo. Todo es yo siento que mis sentimientos son más importantes que mi razón y los hechos. Entonces se enfatiza demasiado en los sentimientos. Y pragmatismo, subjetivismo y el relativismo es el otro, donde nuestros hijos están expuestos a esto todos los días. El relativismo dice no hay una verdad, todo es relativo. No, esa es tu verdad, no hay una verdad absoluta. Siendo que esa declaración de que no hay una verdad absoluta es una verdad absoluta que están tratando de yo cuando me dicen no hay una verdad absoluta, yo le pregunto, ¿y tu verdad entonces es absoluta para determinar que no hay una verdad absoluta? O sea, la misma pregunta cae por su propio peso. Y realmente yo adicionaría a lo que tú has dicho, Juan Carlos Bacadíes, es que
también los padres han descuidado y han dejado la instrucción de sus hijos a las pocas horas de escuela dominical en la iglesia y no han agarrado realmente la responsabilidad que le corresponde de instruir a su hijo día tras día. Nosotros con mi esposa, por ejemplo, en casa tenemos un devocional todas las noches también. No vamos a decir que es algo sencillo, porque a veces al final de la jornada estás cansado, no tenés energía, querés tirarte un baño y echarte a dormir hasta el otro día, pero a pesar de eso pedimos al Señor que nos dé la fuerza, y aunque nuestro hijo, por ejemplo, aún no entienda, él por lo menos está ahí escuchando lo que cantamos, escuchando lo que leemos la palabra, lo que estamos explicando también la palabra y aplicando. Entonces, es algo realmente, como decíamos al inicio, de vital importancia y de gran beneficio para la familia, como nos estabas explicando, en un mundo tan relativo, como lo decíamos tú, donde la verdad es relativa, tu verdad, mi verdad, al final que triunfe el amor sobre la razón, sobre la verdad, como todo el mundo ya conocemos a través de las redes sociales, como lo hemos visto. Carla decía también sobre Deuteronomio capítulo 6, ¿no? Y ahí era la pregunta que queríamos nosotros decir, ¿no? Si hay algún mandato explícito en las escrituras que lo señalan. Y yo creo que esa respuesta se responde con Deuteronomio capítulo 6, donde el Señor manda que en todo momento instruir a nuestros hijos. Y también me gustaría adicionar, sería que a veces queremos enseñar a nuestros hijos las escrituras, pero nuestras acciones tiran por tierra todo lo que nosotros decimos, ¿no? Yo le compartí una frase en mi Facebook hoy en la tarde que decía: la teología que yo escucho de tus labios, tengo que leerla de tu vida. O sea, si mi vida, yo cómo puedo enseñar a amar al Señor si a mi prójimo más cercano, que es mi esposa, no la amo y la trato mal. Entonces creo que a veces nuestras acciones echan por tierra, ¿no?, lo que nosotros predicamos o queremos enseñar. Yo muchas veces he tenido que pedir perdón a mi esposa porque, como un hombre apasionado que soy en las cosas que hago, algunas veces mis sentimientos están, ¿no?, peleando, y le he tenido que pedir perdón, pero también he tenido que ir a pedir perdón a mis hijos. Y es duro para mí como papá, ¿no?, como líder, como... no sé, culturalmente hablando, soy de Santa Cruz, me crié en Santa Cruz, nacido en Cochabamba, en La Yasta, pero criado en Santa Cruz y hombre latino no pide perdón a sus hijos, ¿no? Así es, lamentablemente esa es la costumbre, ¿no? Pero cuando, ¿sabe qué? Me humilló a mí mucho. Cuando yo fui, me arrodillé delante de mi hijo y le miré a los ojos y le dije: quiero que me perdones porque le grité a mamá o lo que sea. No tenía ni siquiera que terminar yo la frase perdóname y ya ahí, te perdono papá, y me agarraban y me daban un beso en la cabeza. No te preocupes, y provoca admiración en los hijos más que provoca una decepción. Entonces uno tiene que tener la vida que respalde a lo que estamos predicando, ¿no? En mi caso, por ejemplo, si alguien tiene que pedir perdón, tiene que decir: Carla, perdóname por haber, y le digo mi falta, ¿no? Y le confieso mi falta de todo corazón. Me perdonás, por favor, y espero. No es que I'm sorry, ¿no? Como decimos acá, ¿no? I'm sorry. No es I'm sorry, no es lo siento, es confiesa tu pecado y espera la respuesta de la otra persona en humildad. Y muchas veces en nuestros tiempos de culto familiar o devocionales leemos algo y los niños mismos dicen: oh, como algo que pasó hoy, o como vos respondiste mal, así. O sea, ellos se dan cuenta ahí mismo. Es que la palabra del Señor echa luz al corazón y al pecado, ¿no? Sí. Para el diario vivir. Y justamente estamos hablando de ese tema. Quiero aprovechar para los que nos están escuchando y quizás quieren iniciar, hasta ahora no lo han tenido, ¿no? Porque se da la situación, quizás llevamos varios años de cristianos o en la iglesia y hasta ahora no hemos iniciado un tiempo en familia. Quizás ustedes nos pueden dar unos consejos de cómo iniciar esto, un devocional diario o un tiempo de compartir en familia. ¿Cómo podríamos aconsejar a una familia que quiere iniciar este tipo de devocionales? Primeramente, déjeme darle los cinco razones. Porque es un mandato del Señor, porque la palabra los hace crecer a nuestros hijos, porque la palabra los equipa y los prepara para servir al Señor, porque los protege, les da bendiciones y los guía,
Y por último, la palabra del Señor limpia su ser de pecado. Entonces son los beneficios. Perdón que no los mencioné anteriormente. Pero ahora, hay algo que nosotros empezamos tomando la decisión. Primero, tome la decisión. Voy a hacer un devocional en mi casa. Haga un compromiso con Dios de hacerlo. Sí, y muchas veces ese primer pasito es el que lo doy, no lo doy, no lo doy. Y mientras pasa el tiempo, el diablo se aprovecha de nuestros hijos. Porque apenas los tenemos cuánto tiempo a nuestros hijos. Yo los tengo, ya el mío se está graduando de la escuela, ya es de universidad. Y no lo voy a ver más, digamos, tanto como cuando están debajo de mí, ¿no? Entonces, haga un compromiso con el Señor primero. Ore, es el segundo paso, ore. Pregúntele, Señor, ayúdame para entender tu papel. Pídale como lo dijo Salomón, ¿no? Yo soy tan joven, Señor, no tengo experiencia. Dame sabiduría, Señor, le dijo, y el Señor le dio sabiduría. Santiago 1:5 dice, ¿no? Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y se reproche, y le será dada. El tercer paso es como que buscar un tiempo donde lo pueden hacer. Algunas personas es mejor en la mañana, al tiempo de desayuno, a veces alrededor de la comida, donde todos están sentados. Para nosotros funciona más en la noche. Ya hemos terminado el día, ya estamos preparándonos para ir a la cama y todos sacan sus Biblias, pero hemos designado ese tiempo para hacer devocionales. Antes lo que yo hacía también era, los ponía a la cama y decía, ok, escuchen bien porque voy a hacer preguntas, y abría la palabra del Señor, leía y predicaba. Yo predico 1 hora, ellos ya saben, 1 hora y les hacía preguntas, y si no me respondían, les llamaba por nombre y ellos que se despertaban. pero hoy hemos optado por sentarnos todos alrededor en el living room, y los sentamos ahí y cada uno tiene su Biblia, diferentes versiones de la Biblia para que cada uno pueda decir, la mía dice esto, la mía dice lo otro. Lo comparamos. Pero elegir un tiempo de acuerdo a la dinámica de tu hogar. Sí. El número 4, escoja el libro donde empezar. Nosotros recomendamos leer un pasaje entero. A veces estos libros devocionales que uno compra, aquí un versículo de Salmo, mañana un versículo de Juan, y no hay como que una consistencia, pero es mejor elegir un libro y empezar a leerlo todo. Capítulo por capítulo. Sí, y quisiera justificar el por qué nosotros lo hacemos así. El Salmo capítulo 19 lo dice claritamente, ¿verdad? Dice el Salmo 19, en el versículo 7, la ley del Señor es perfecta, restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro. Y al final el salmista termina diciendo, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Señor, roca mía y redentor mío. Entonces, empiece y lea un pasaje en contexto. Lo que pasa es que muchas veces nosotros usamos versículos sueltos, ¿no? Sí, eso es como agarrar, digamos, una frase, y yo puedo probar con un versículo de la Biblia que la Biblia dice que no existe Dios, porque lo estoy sacando del versículo de contexto, ¿no? Entonces, al leer el pasaje completo, empiece por los evangelios, conozca la vida del Señor Jesucristo, y luego empiece por Génesis, ¿no? Nosotros hemos leído todo el Nuevo Testamento, y luego nos fuimos a Génesis y ya estamos en el Salmo 100. Y aparte es la manera que también se puede predicar y hablar todo el consejo de Dios, porque si vos agarrás pasajes aislados, podés saltar, claro, capítulo que quizás allá es muy complicado. Y para mí, aparte de llevar el culto familiar de esa manera, que es que también como nosotros lo hacemos en casa, igual en la predicación es la mejor manera de predicar en las iglesias, llevar un solo libro entero hasta que se lo acabe y comenzar con otro, porque así no tenés cómo saltarte todo lo que el Señor ha hablado en su palabra, y tenés que sí o sí predicar todo el consejo de Dios.
le doy como testimonio esto. Nosotros... Perdón, Juan Carlos, ¿qué les parece si antes saludamos porque el tiempo se nos acaba? Tenemos personas que nos están escribiendo. Por ejemplo, Roberto nos escribe, dice, buenas noches, muy lindo programa, atentamente Roberto de la zona sur. Saludos, Roberto, para la zona sur del puente. También tenemos aquí otro mensajito, dice, buenas noches, muy bueno el programa, también los temas, sigan adelante con muchas bendiciones. Muchas gracias por escribirnos. Ángel Montaño también nos escuchó el miércoles en el primer programa. Gracias, Ángel, por escribirnos. También tenemos a Mariela Guardia, saludos, a Lenny, Carola de Baúl también está viendo la transmisión. Nos puso la primera pregunta al catecismo de Westminster en inglés y yo le pregunté a Cecia por privado, ¿qué quiso decir la mamá? Sí, esa es la ya, así es la pregunta. Aquí está la pregunta. Saludos rápidamente. Juan y Segovia, ¿qué tal? Muchas bendiciones. A John Matías Bustos, mi hermanito que está escuchando. Gregorio Bejarano dice muchos saludos a querido Juan Carlos y a ti, Carla. Dice. Dios te bendiga, Gregorio. También Moisés nos escribe, nos manda saludos. Gracias, Moisés. Y Mario Carlos Pérez también nos dice y Lenny Bravo también se ha conectado, que es una colega de Tigo, que nos manda un saludo. Realmente nosotros agradecidos con el Señor por poder llegar a muchas personas con este espacio que tenemos y para edificar en realidad, ¿no? Y para que juntos podamos aprender y con este tema tan importante. Yo decía antes en el primer programa que, por ejemplo, la sociedad de Estados Unidos se levantó gracias a los puritanos y los puritanos eran unos amantes, por así decirlo, de cultos familiares. Ellos llevaban realmente esto al extremo, en el buen sentido de la palabra, y la sociedad, por ejemplo, tan grande como tenemos Estados Unidos, se levantó a través de estos puritanos, aunque obviamente hoy al pasar de los años vemos que algunos sectores han decaído, pero podemos nosotros sacar ejemplo de ellos también, ¿no? Claro, imagínense que también si vemos las escrituras en el Nuevo Testamento, vemos que habían iglesias en las casas. Y yo quisiera decirle al papá, precisamente, al papá, hermano querido del alma, en el nombre del Señor Jesucristo, usted es el pastor de su iglesia y usted tiene un rebaño que es su esposa y sus hijos. Esa es su responsabilidad. Dios le va a pedir a usted responsabilidad de su familia. Y yo creo que a pesar de que es uno de los más grandes privilegios que tenemos, es también una de las más grandes responsabilidades que tenemos. Y si la descuidamos, ¿cómo podemos descuidar esta salvación tan grande? Dice la palabra del Señor. No. Es como si tener tesoros inmesurables en un cuarto y vamos a pedirle prestado una taza de azúcar al vecino, ¿no? Cuando nosotros tenemos todo lo que Dios nos ha bendecido, estamos sentados a la mesa del Padre, dice Efesios capítulo 1. ¿No? Estamos sentados en lugares celestiales con Jesucristo. ¿Por qué nosotros vamos a tener que mendigarle a otra persona lo que ellos tengan? Por favor, démelo. Usted abra la Biblia. Y una de las cosas que creo que es lo más importante cuando uno hace el devocional en la familia, es que lea el pasaje por adelantado. ¿No? Léalo, medítelo y usted levántese más tempranito, unos 10 minutitos antes, lea el pasaje, no le va a tomar mucho, ¿verdad? Y ahora con todas las facilidades que hay de encontrar la palabra del Señor en todo lado, uno ora, Señor, ayúdame, Señor, porque Él ha escrito la palabra, ¿verdad? Toda escritura es inspirada por Dios y útil, dice, ahí está 2 Timoteo 3, 16, 17. Y si usted la lee, el Señor usted la va a rumiar ahí y el Señor le va a dar el mensaje y sabe que cuando usted lo lea delante de su familia, incluso Dios le va a bendecir aún más ahí. Hay un extra gozo. Y tal vez, digamos, voy a ser sincero, no sea leyudo. Si le peló un día, ya no quiero hacer nada más, pues le pelé, ¿no? No sé. A veces van a topar con hijos que van a hacer preguntas difíciles, ¿no? Claro. Por ejemplo, como una vez me hicieron una pregunta a mí, papá, ¿por qué este hombre lo odiaba tanto a David? Tuve que investigarlo y era porque era el papá o el abuelo, el papá de Betsabé, que no, y amaba a su ¿cómo se llama? Yerno. A su yerno, sí, lo amaba a su yerno y David lo mató, ¿no? Entonces él lo odiaba con tanta furia que si no fuera porque Dios lo protegió, lo iba a matar. Entonces... y eso, no se desanimen, la palabra del Señor se explica a sí misma y el Santo nos guía. Entonces, hay dos reglas de interpretación que quisiera darles rapidito a la gente. La primera regla de interpretación es el contexto es rey. Lea la palabra en contexto, ¿no? Eso es lo obvio. El segundo lugar es que la palabra se interpreta a sí misma, como decía mi hermoso. Los pasajes oscuros se interpretan con los pasajes más claros, ¿no? Porque la Biblia se interpreta a sí misma.
Exactamente, y la cosa es que no podemos hacer una doctrina de los pasajes oscuros, porque los pasajes oscuros son, por eso se llaman oscuros, porque no fue entendido en el contexto en el que ellos estaban viviendo en ese momento, y para alumbrar ese pasaje oscuro necesitamos qué es lo que dice la palabra del Señor en todo el consejo de la palabra del Señor. Bien. Y bueno, van a haber muchas cosas que no vamos a entender acerca de Dios. Dios es tan grande, tan infinito. Nosotros solamente necesitamos entender lo que Él nos está revelando por medio de su palabra. Y ser obediente en ese momento a lo que el Señor nos está... consistentes. Y la misma palabra del Señor dice en Deuteronomio 29 que las cosas secretas le pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas, las que están en las Escrituras, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, ¿no? Nosotros no tenemos que tratar de ir más allá de lo que dice las Escrituras. Donde la Biblia calla, nosotros callamos, y donde la Biblia habla, nosotros hablamos. Has mencionado sobre el tema de la preparación y me gustaría saber si quizás tienes alguna recomendación de algún material. Sabemos que vivimos en la era de la información, donde a un clic podemos encontrar muchas cosas. Quizás alguna Biblia de estudio, quizás alguna Biblia con concordancia, algún libro de iniciar, algún autor para buscar en YouTube. No sé, ¿qué recomendaciones podrías dar para aquella persona que está ahí interesada en poder tener alguna herramienta, ¿no? Bueno, para empezar yo le voy a decir esto. No necesitamos tener, por el momento, ¿no? Obviamente hay Biblia de estudios, diccionarios bíblicos, comentarios, pero creo que... Casi todo se consigue en línea, sin comprar nada, casi. Y si podemos comprarlo, mucho mejor, porque yo creo que tenerlo ahí es un gran tesoro. Tengo la Biblia de estudio MacArthur, que es una joya. También tengo... hay Biblias de R.C. Sproul, no sé si ustedes la tienen en español. Tengo la Biblia de estudio ESV, que no sé, creo que es esta, más o menos creo que esta es la que es la Biblia de las Américas, la Biblia de estudio de las Américas, que está muy buena. Me la regalaron cuando me gradué del seminario. Pero un diccionario bíblico, ya sea, bueno, te voy a confiar esos diccionarios bíblicos y comentarios a vos que conoces más en español. Yo ciertamente los tengo en inglés y los consulto. Tengo poco, pero uno de los peligros es que cuando uno depende de ellos, uno ya no se guía por el Espíritu Santo. Es decir, hay que acostumbrarse a no voy a decir engolosinarse, pero hay que comer de la palabra del Señor. Hay peligro en eso, hay peligro también. Son buenas herramientas, pero como tú lo dices, también hay un peligro de, por ejemplo, volverse el eco de otra persona y no la voz, ¿no? Pero yo lo he hecho, por eso es que digo. Sí, yo también he caído en ese error al inicio cuando empezaba a estudiar las Escrituras y leer sobre todo comentarios, porque ahora cuando uno va a dar un sermón, por ejemplo, tan fácil es descargarse un comentario bíblico y copiar, pegar y empezar a exponerlo, pero eso no es lo correcto, ¿no? Entonces, lo que tú me dices, por ejemplo, recomendaciones en español, yo tenía la recomendación, por ejemplo, de la que tengo acá, la Biblia de estudio de herencia reformada, que está en español. Biblia de estudio de herencia reformada, que es una Biblia devocional donde te da guías, pautas para poder iniciar un culto, un estudio familiar en casa, donde te da algunos comentarios, historias, etcétera, que es algo bueno para iniciar, pero siempre, como tú dices, bueno, ese consejo, mantener eso de no volverse un eco y no dejarse guiar más por lo que otro autor dijo aparte y no por el Espíritu Santo, ¿no? Una de las cosas que sí quisiera recomendar, cómprese, no sé si lo tengo aquí, pero cómprese un libro de teología sistemática o bájeselo de Grudem o de Berkov. Hay buenos libros. Eso sí, son muy buenos. Muy buena recomendación. Sí, porque esos vienen sistematizados, es decir, qué es lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo, la Biblia, todas esas cosas. Pero la otra cosa que quería decir es que también consígase, por favor, en el nombre del Señor, un libro de historia de la iglesia, porque si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Es, por ejemplo, una de las cosas que yo veo que los testigos de Jehová hoy día, lo que ellos creen es la repetición de un error teológico del siglo III. Sí, con los arianos. Con los arianos. Entonces, los testigos de Jehová están siendo, como vos decís, Agustín, un eco
de un error teológico del siglo III. Que ya la iglesia en su tiempo lo tachó como herejía, pero Exactamente. al no conocer la historia, como tú dices, tendemos nuevamente a repetirlo. Y Juan Carlos, realmente, como decía al inicio de la entrevista, esto es un tema que podemos tirarle no solamente un programa, varios programas, y ya estamos llegando al final de nuestro espacio que tenemos en la radio y hay compromiso, como ustedes saben, con los demás programas. Yo agradezco infinitamente que ustedes nos hayan podido acompañar el día de hoy y esperamos en el Señor que no sea la última vez, ¿no? Amén. La última cosita que quisiera decir es a los papás, porque cuando uno empieza van a haber obstáculos. No se desanime, continúe. Sí. Tal vez este día no fue como usted quiso manejarlo y que acabe, pero no se desanime. Existe mañana Dios lo va a bendecir y pasado mañana y el otro día también, así que no se desanime, siga dándole duro que el Señor al final lo va a bendecir. Sí. Amén. Muchísimas gracias, le mandamos un abrazo y que el Señor los bendiga. Chao, gracias. Listo, hasta pronto, hermanos. Chao, chao. Chao, chao, muchas gracias.